Entonces, la clase pasada, empezamos todo de nuevo. Son 24 clases en total. Y vamos a remasterizar de la 1 a la 9. Entonces, la clase pasada vimos la introducción a toda esta serie. Vimos cómo era la estructura, definimos términos como el mal moral, el mal natural, el mal gratuito, el problema lógico del mal, qué es lo que era el problema evidencial o probabilístico del mal, qué es lo que era la teodicea. Teodicea vamos a usarla mucho, creo que es. Entonces, para los que no saben, teodicea es, digamos, como la justificación de Dios de por qué permite el mal. La antropodicea. También la antropodicea creo que lo vamos a ver mucho en las próximas 2 clases. Dentro de 2 clases vamos a ver mucho que es la justificación del hombre. O sea, que de alguna manera el hombre es bondadoso, es bueno y no se merece lo que sufre, ¿verdad? Vimos lo que algunos piensan, por qué no se puede responder a la pregunta del problema del mal. Y dimos 9 razones de por qué las personas creen que no hay respuesta. Y terminamos con unas salidas en falso, o sea, formas en cómo responder al problema del mal, pero a expensas de otras cosas. Por ejemplo, que Dios es menos poderoso, o que Dios es menos bueno, o que simplemente afirmar cosas que no son bíblicas. Y ahí terminamos esa clase. Entonces vamos a ver hoy este tema que se llama ¿por qué sufrimos por el pecado de Adán? Creo que agregué algunas cosillas a diferencia del otro, porque creo que era muy pequeño. Entonces agregué algunas cosillas más, que no, tampoco es como wow, pero pequeñas cosas. Así que empecemos. A veces la gente se pregunta por qué hablamos de que es el pecado de Adán en lugar del pecado de Adán y Eva, o sea, los dos. La respuesta es que las escrituras siempre culpan a Adán. Por ejemplo, Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La segunda razón que los ojos de Eva no se abrieron hasta que Adán también comió. Entonces, de alguna manera, Adán tiene prácticamente la carga sobre el pecado de la humanidad. Cuando se trata del mal, uno de los problemas más grandes es este. ¿Por qué debemos sufrir por el pecado de Adán? De hecho, ¿cómo podría ser justo que todos sufriéramos por el pecado que cometió una pareja distante hace mucho tiempo? Para encontrar la respuesta debemos ir al libro de los comienzos, o sea, el libro de Génesis, y tomarlo muy, muy en serio. Vamos a ver el escenario, todo el contexto. En Génesis 2:16 al 17 leemos que así, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Para los que estudiaron esa clase, yo había presentado un resumen por medio de un video, pero yo creo que ese video tiene copyright. Entonces, si lo vuelvo a poner, es posible que nos salte el copy, ¿verdad? Y no quiero manchar el canal por eso. Entonces, quité el video, entonces voy a explicar un poco más el contexto por mí mismo. Así que continuemos. Así que Dios le dio una sola prohibición: no coman del árbol de conocimiento del bien y del mal. Así que creo que lo tuvieron bastante bien Adán y Eva, ¿verdad? Todo lo que tuvieron que hacer durante todo el día fue cultivar y jugar con la única persona del sexo opuesto, físicamente perfecta y completamente desnuda de la creación. O sea, la vida no era tan mala. Y es importante enfatizar esto porque Dios es pro placer. De hecho, Él creó todos los placeres. C.S. Lewis, que es el creador de las Crónicas de Narnia, en su libro que es satírico, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, en el que un tentador superior instruye a un tentador menor sobre cómo tentar a los cristianos. Él escribió de la siguiente manera: nunca olvides que cuando tratamos con cualquier placer en su forma saludable, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. Esto, escribe el tentador superior, que se llama Scrútopo, se debe a que el placer
es, y cito, su invención, no la nuestra. Hizo todos los placeres. Toda nuestra investigación hasta ahora no nos ha permitido producir uno. Así es, Dios creó todos los placeres, incluido el disfrute de la comida, de la bebida y del sexo. De hecho, vamos a ver más sobre eso en las últimas clases. David alabó al Señor en los Salmos, que dice en Salmos 16:11, en tu diestra deleites para siempre. Entonces, de nuevo, Adán y Eva lo pasaron bien, muy bien, pero obviamente esto no dura. Pronto aprendemos en Génesis 3, del 4 al 5, que había una serpiente en el jardín que le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí está. Dios dice, no comas esto o morirás. Pero esta serpiente le dice a la mujer que no solo no morirá, sino que sus vidas serán mejores. En otras palabras, la serpiente le dice a Eva que Dios no está actuando en su mejor interés. Satanás les dice que Dios está reteniendo algo que de otra manera los beneficiaría. No es así como suele empezar algunos de nosotros, digamos, así como jovencillos. O sea, le decimos a nuestros padres, usted es malvado, o usted es malo, o bueno, aquí le diríamos, manda huevo usted. Otros padres dejan que sus hijos hagan tal cosa, digamos. Eso normalmente lo hemos dicho. Yo también lo he dicho de alguna manera para convencer a mis padres. O sea, en otras palabras, supuestamente los padres no están actuando en su mejor interés y están reteniendo algo que de otra manera nos beneficiaría. O sea, todo el mundo hemos hecho esto. Pero bueno, y por supuesto, al final de todo, resultó que Satanás les estaba mintiendo. Entonces, de aquí entramos a lo que es el origen del mal natural. Dios pronunció su castigo por desobediencia y explica mucho sobre por qué sufrimos. En Génesis 3:16 le dijo a la mujer, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Noten que multiplicar aquí el dolor significa que naturalmente hubo dolor como parte de la creación original. De Dios en Adán y Eva. Por lo tanto, el dolor no es un mal en sí mismo. De hecho, ustedes, si investigan un poco sobre el dolor, verán que esta es una manera de cómo sobrevivir, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría si usted no siente dolor? ¿Qué pasaría si usted, sin saber, pone la mano en la estufa y se quema todo y ya se jodió toda la sensibilidad, los nervios o algo así, o gran parte de tu piel ya no está bien? ¿O qué pasa si usted tiene un dolor en uno de tus intestinos y parece que es, no sé, una lombriz? O en tu vesícula que tienes piedras y tú no sientes el dolor y al final se revienta tu vesícula y se riega todo por dentro y al final mueres y no te diste cuenta porque no sentías dolor. O sea, en sí, el dolor es muy importante, principalmente para la supervivencia. Así que, esto es un paréntesis, continuamos. Entonces, hay dos castigos. El primero es que la maternidad ahora será muy dolorosa en la mujer, que probablemente también incluya todo lo relacionado con la maternidad, como los problemas reproductivos femeninos. El segundo castigo es que el deseo de la mujer será para su esposo, pues ahora él gobernará sobre ella. Un marido que gobierna a su esposa no era parte del plan original. Muchas personas creen esto, ¿verdad? Y desde entonces, el mundo ha sido testigo de que muchos hombres tratan a las mujeres con dureza e injusticia. Aunque el aumento del dolor en la maternidad es un mal natural, hay más cosas por venir. En Génesis 3:17 al 19, el Señor le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá. Comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, en respuesta al pecado de Adán, el Señor maldijo la tierra.
El profesor del Antiguo Testamento, Robert González, señala que así como la maternidad es una sinécdoque, para los que no saben qué es una sinécdoque, es como una referencia a algo. Por ejemplo, que el hombre en la Biblia significa no solo al hombre de género humano hombre, sino que se refieren como a todo el mundo. El hombre tal cosa, el hombre tal cosa. Se está refiriendo a algo más. Así como la maternidad es una sinécdoque para el papel más importante de la mujer como madre y esposa, así también la tierra no se limita a la maldición de Dios simplemente a la esfera de la agricultura. Dios está retirando su bendición incondicional e imponiendo una maldición sobre el llenado y la sumisión de la tierra. Así, más adelante en Génesis 5:29 leemos acerca de la tierra que el Señor ha maldecido. Literalmente así dice. El mal natural entró al mundo porque Dios maldijo la tierra en respuesta al pecado de Adán. Que la creación está bajo una maldición, se explica esto en Romanos 8:19 al 23. Y dice así: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Noten varias cosas aquí. Primero, la sujeción de la creación a la vanidad y a la corrupción se produjo claramente debido a la caída. Además, el apóstol Pablo relacionó la vanidad y la corrupción de la creación con el hombre. Como el profesor del Nuevo Testamento, James Stone, explica lo siguiente. Presumiblemente, el punto que Pablo está haciendo, a través de un lenguaje algo oscuro, es que Dios siguió la lógica de su propósito de someter la creación al hombre, al someterla aún más como consecuencia de la caída del hombre para que pueda servir como un contexto apropiado para el hombre caído. Un mundo vano para comprometer la mente vana del hombre. Hay un desorden, una desarticulación sobre el orden creado que lo convierte en una habitación adecuada para el hombre en desacuerdo con su creador. Consideren también que los comentarios de Pablo sobre la corrupción de la creación están en el contexto de Romanos 5:12, que dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y como el trabajo de Jesús en la cruz finalmente liberará a los humanos de la muerte física, la creación también será liberada de su esclavitud en ese momento. Por esta y otras razones, una gran mayoría de los académicos del Nuevo Testamento relacionan Romanos 8 con Génesis 3. Perdón. El segundo punto es que creación se refiere a absolutamente todo, menos a los seres conscientes. El comentarista John Murray observó esto. Los ángeles no están incluidos porque no fueron sometidos a vanidad ni a la esclavitud de la corrupción. Satanás y los demonios no están incluidos porque no se pueden considerar que anhelen la manifestación de los hijos de Dios y no compartirán la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Los hijos de Dios mismos no están incluidos porque se distinguen de la creación. Así que el fenómeno de la creación liberada de la corrupción, como se afirma en Romanos 8, se aclara ahora en Colosenses 1. Allí, Jesús se identifica como la imagen del Dios invisible y se nos dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Luego en los versículos 19 y 20 continúa diciendo: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean los que están en la tierra o los que están en los cielos. Claramente, algo debe haber sucedido con la relación de Jesús con la creación. Si no, porque todas las cosas en el cielo y en la tierra deben reconciliarse con Jesús
a menos que previamente no estuvieran reconciliadas. Así que por lo tanto, la separación de todas las cosas de la creación con Jesús solo pudo haber ocurrido debido a la caída de Adán. Número 3, y voy a tomar un poco de agua. Dios sometió la creación a la corrupción, como si ya la Murray y Satanás y el hombre podrían haberlo sometido con esperanza. Solo Dios podría haberlo sometido con tal diseño. Del mismo modo, Douglas Moo, me da gracia este apellido, Moo, una vaca, escribe esto. Pablo debe estar refiriéndose a Dios, quien solo tenía el derecho y el poder de condenar a toda la creación a la frustración debido al pecado humano. Pero los problemas humanos no se detienen cuando el Señor maldice la tierra. Entonces el Señor hizo una última cosa que selló el destino a la humanidad. En Génesis 3:22-23 leemos esto. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida y lo come y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Entonces el Señor maldijo la tierra, presumiblemente permitiendo todo tipo de pestilencia, y luego echó a Adán y Eva del jardín, sacándolos del poder rejuvenecedor del árbol de la vida. Entonces, como vieron, no sé, creo que en la última clase sobre introducción a la doctrina cristiana vimos que originalmente Adán y Eva no eran inmortales, porque precisamente necesitaban del árbol de la vida para poder seguir viviendo. Y al final Dios no quería que tomaran del fruto de la vida y tuvieran vida eterna. Entonces, ¿para qué Dios se preocupó por eso si ya eran inmortales, verdad? Entonces, de nuevo, que Dios los sacara del jardín es algo muy importante. Así que hemos estado asistiendo a funerales desde entonces. Estas son las malas noticias. Y como último subtema, mucha gente se pregunta por qué Adán pecó. O cómo podría ser posible que Adán y Eva pecaran si fueran creados sin pecado. El teólogo John Hick opina lo siguiente. Es imposible concebir seres totalmente buenos en un mundo totalmente bueno que se vuelve pecaminoso. Decir que lo hacen es postular la autocreación del mal ex nihilo. Ex nihilo significa desde la nada. Debe haber habido algún defecto moral en la criatura o en su situación para generar la tensión de la tentación. Pero no hay nada misterioso aquí. De hecho, como explica C.S. Lewis, en el momento en que tienes un yo en absoluto, existe la posibilidad de ponerte a ti mismo en primer lugar, queriendo ser el centro, queriendo ser Dios. De hecho, este fue el pecado de Satanás y ese fue el pecado que él enseñó a la raza humana. El filósofo y teólogo William Dembski explica además esto. Precisamente porque una voluntad creada pertenece a una criatura, esa criatura, si es suficientemente reflexiva, puede reflexionar sobre su criaturidad y darse cuenta de que no es Dios. La criaturidad explica limitaciones a las que el creador no está sujeto. Entonces surge la pregunta. ¿Dios, el creador, le ha negado a la criatura alguna libertad que pueda beneficiarla? Adán y Eva pensaron que la respuesta a esto fue sí. Al parecer, Dios le había negado la libertad de conocer el bien y el mal. Tan pronto como la criatura responde sí a esta pregunta, su voluntad se vuelve contra Dios. Una vez que eso sucede, la voluntad se vuelve malvada. Mientras que antes el mal era simplemente una posibilidad, ahora se ha convertido en una realidad. En resumen, el problema del mal comienza con pensar que Dios es malo por echar a perder su estilo. O sea, por no dejarlo hacer lo que uno quiere, ¿verdad? El impulso de nuestra cultura secular moderna para deshacerse de la restricción siempre que sea posible encuentra sus raíces aquí. Y terminamos con una advertencia de Clay Jones. Dice, estoy de acuerdo con Dembski con una pequeña advertencia. No estoy de acuerdo con que con la voluntad se vuelva contra Dios una vez que responda así a esta pregunta.
Más bien, la voluntad se vuelve contra Dios cuando responde que sí y luego toma medidas para tratar de remediar la situación. En otras palabras, sucede cuando un ser decide que Dios está reteniendo algo que lo beneficiaría y luego decide obtener lo que quiere en contra de la voluntad de Dios. De lo contrario, según la definición de Dembski, Adán y Eva habrían pecado antes de comer del fruto. Comer del fruto sería un pecado posterior y eso no es lo que la Biblia enseña. Así que con esto terminamos. En la próxima clase vamos a responder directamente a la pregunta de este tema, viendo 3 formas en que el pecado de Adán y Eva se relaciona con nuestra corrupción. Ahora, ya a partir de este momento, pueden preguntar. De hecho, estoy en Discord si quieren hacerlo por voz. Así que no éramos inmortales en el principio. ¿Cómo es eso? Bueno, si quieres saber más sobre eso, hablamos un poco en la clase sobre la introducción a la doctrina cristiana. No sé si hay el Dani puede ponerle el enlace, la última parte que hablamos sobre eso. Es como al final, entonces puede irse por ahí. De hecho, están las secciones repartidas por tiempo. Que no puedo responder mucho ahí, pero de nuevo, hay sugerencias que nos dicen que hay cosas. Bueno, hay cosas que nos dicen que éramos mortales. Primero, que Adán y Eva tenían el árbol de la vida. Y cuando ellos pecaron, Dios no quería que tuvieran vida eterna cuando tomaran del fruto de ese árbol. Entonces, si Dios está de alguna manera preocupado por eso, es porque no eran mortales. Necesitaban del árbol de la vida para tener vida eterna. Y muchas cosas más que creo que ahí hablé, pero de nuevo les recomiendo esa clase. Con la creación separada. ¿Cuándo dije creación separada? No es que la creación cayó en pecado. Obviamente algo que no es consciente no cayó en pecado. Que estoy diciendo es que debido a que Adán y Eva pecaron, Dios dio maldiciones a la mujer, al hombre y a la tierra. Y es como que le va a suceder, especialmente Dios, si da algo que no es alguna bendición, obviamente lo contrario a bendición. Obviamente es como, no sé si se ha visto, como me imagino como una buena analogía en los tiempos medievales, que había brujas que maldecían una casa. O sea, como el típico Assassin's Creed, así, Valhalla, que hay como, para los que no lo han jugado o por lo menos han visto, que hay como sectores como embrujados o algo así, como malditos, literalmente malditos. Porque supuestamente hubo una bruja que le puso algo, cosas así. Creo que Dios teniendo el poder, porque precisamente fueron las palabras de Dios que crearon el universo, también esas mismas palabras no es solo para bendecir, para dar gracias, sino también puede dar esto que son las maldiciones. Entonces, créame que cuando Dios dice algo malo para uno, es que obviamente le va a pasar eso, ¿verdad? Entonces, la mujer con la maternidad, el hombre con su trabajo y la tierra con su corrupción. Algunos como Kirk McGregor, que él tiene un enfoque diferente al problema del mal, que él dice que sí hay mal gratuito, o sea, mal que no tiene sentido de verdad, que esta separación más adelante, los que ya vieron este caso, más adelante vamos a ver lo que significa, ¿cómo se llama esta palabra? Distancia epistémica de Dios. Eso provoca que haya mal natural. ¿Por qué? Porque sabemos doctrinalmente, si no ahí vean la introducción a la doctrina cristiana, que Dios sostiene el mundo constantemente. Pero hay cierta distancia o cierta forma en que eso como consecuencia forma imperfecciones en la tierra. Entonces por eso salen males naturales como tormentas, enfermedades,
terremotos, cosas así. Entonces, Kierkegaard Gregor dice que debido a la distancia epistémica que hay con Dios y la tierra, eh, dará como consecuencias estos males gratuitos. Aquí que dice, entonces Dios sí causó los terremotos. Creo que no sé a qué te refieres, porque si te lo tomo como literal, diría que no. Porque sería entonces que Dios causa, es la causa última de los terremotos. Y creo que no es así. Creo que por la maldición que hizo Dios, las leyes de la naturaleza transcurren de manera que hayan estos defectos. Y por lo tanto, Dios no es el causante último. Recuerden, bueno, esto no lo enseño. Pero es importante saber que la causalidad, la responsabilidad de la causa, de una causa, siempre cae en el último ser responsable que lo causó. Entonces, por ejemplo, si alguien le dispara a un niño, obviamente, aunque el arma fue, mucha gente dice, no, es que el arma lo mató, ¿no? Lo que lo mató es el último ser consciente que fue la persona. Y obviamente usted no le va a echar la culpa a la mamá de esta persona por haberlo parido, ¿verdad? Qué feo suena, ¿verdad? O sea, no, la mamá de esta persona que mató a un niño no es la culpable, sino la última persona que lo causó. Entonces, así como casi analogía, obviamente habrá en este caso la analogía de que la tierra no es un ser consciente, entonces no tiene la culpa, por lo tanto recae la culpa no de Dios. Creo que no es así porque en sí no es como que Dios haga que la tierra tenga esas cosas. Simplemente profirió algo por culpa de Adán y Eva. Pero en fin, mi punto es que mm, Dios no es la causa última de los terremotos y las inundaciones. Principalmente porque muchas de las inundaciones pasan por descuidos humanos. Por ejemplo, construir casas por debajo del nivel del mar. Puede ser una. Saber que la tierra donde viven es un lugar donde frecuentan las inundaciones y aún así hacer casas ahí. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay un sector que siempre hay tornados ahí y saben que hay saben que son frecuentes y aún así hacen casas de madera. Entonces, obviamente no todo mal natural tiene como una causa última en sí misma, sino por descuidos humanos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Kirk dice que hay varios enfoques sobre el problema del mal. Por ejemplo, está el de William Lane Craig, que no hay males gratuitos, sino que todos los males tienen una justificación de ellos. Simplemente no tenemos el conocimiento epistémico para saber eso, pero claramente como un Dios que es omnisciente, conoce toda la historia, puede ser que estos terremotos sean de ayuda para alguna persona. Entonces, si tiene algún sentido finalmente. Sin embargo, Kirk sí acepta que hay males gratuitos, como Kirk dice, por ejemplo, que el mal que él tiene obsesión compulsiva, ¿cómo es? OCD, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, perdón. Él tiene uno de los peores trastornos, así casi, él dice que es máximo nivel. Y dice que para él es un mal gratuito. Algunos, mucha gente dice que él dice también, digamos, algunas violaciones a niñas no tienen algún. Él dice que al menos alguna de ellas no tiene sentido, que es simplemente porque sucedió por la maldad del hombre y no hay forma de sacar una conclusión buena o una cosa buena de ello. Pero digamos, al final obviamente es difícil como
afirmarlo, como dice Craig. Igual son dos enfoques buenos y los dos enfoques deberíamos saberlo para contestar estas preguntas. Dice, explique cómo una maldición puede redimirse. O sea, Dios supo cómo redimir el pecado original. Creo que es razonable pensar que es que si ustedes lo piensan, es una buena pregunta de Paco, perdón. Porque, por ejemplo, la corrupción de la naturaleza parece que Dios no la revierte, sino que más bien nos da un cuerpo glorificado, de la cual me parece que es otra naturaleza. Y al igual que la tierra está maldita y Dios no la revierte, sino que crea una nueva tierra y un nuevo cielo. Entonces parece ser, y esto es conjetura, que las maldiciones no se pueden revertir, ¿eh? Al menos me imagino que si es una maldición por un ser humano a otro, o un demonio a otro, me imagino que Dios sí puede revertirla. Pero tal vez lo que Dios dijo no lo quiere revertir, sino lo hace nuevo, ¿verdad? Entonces ese es thinking emoji. Entiendo pecado, como eso decías. No, verdad. William Lane Craig lo entiende más como una historia, como que algo que pasó, ¿verdad? O sea, que hubo una pareja que pecó contra Dios y de ahí la maldad humana se extendió a todos nosotros. ¿Por qué? Y el pecado se puede transmitir. Usted no puede crear hijos con otra naturaleza de lo que usted tiene, ¿verdad? Eso lo vamos a ver. Sí, de hecho, como algunos saben, estoy recibiendo un seminario ahí de primeros pasos en mi iglesia. Sí, es un seminario teológico, pero va poquito a poquito. Y es como una de las primeras enseñanzas, ¿sí? Que ¿cuál fue el primer pecado de Satanás? El orgullo. ¿Cuál fue el primer pecado de Adán y Eva? La desobediencia.